del cimiento de la fe, quiero que presten mucha atención a esta palabra. Va a ser muy cortita, pero creo que presten atención. ¿Me escuchan atrás? Diga el cimiento de la fe como título. El cimiento de la fe. Y esta palabra, ¿sí? Esta palabra cimiento es una palabra clave en la fe o para la fe. Es una palabra muy alta, poderosa, que tiene que tener un sentido principal en nosotros, muévanme sus manos. Y es algo a la misma vez sencillo, según el tipo, y a la misma vez difícil, según el tipo. Amén. Las personas que realmente tenemos una visión de nuestras vidas, ¿sí? De lo que yo voy a hacer, diga voy a hacer, ¿sí? En Dios, o lo que voy a hacer en la fe, como un creyente, amén, para no volver jamás a esa vida que fui antes de ser un creyente, antes de ser una persona de fe, o antes de ser una persona que conozca o que me relacione con Dios. Yo tengo que entender que tengo que tener un cimiento en mi vida, en esa área llamada fe. Amén. Yo no puedo decir, bueno, soy de fe y listo. Yo tengo que saber que si soy de fe, yo tengo que mantenerme en ella, tengo que conservarme en ella, tengo que vivir en ella, tengo que trasladarme en ella, tengo que realmente ejecutar mi vida en ella. Váyame su mano, por favor. ¿Se entiende lo que digo? Entonces yo no puedo decir, bueno, soy de fe y listo. Es algo que la fe necesita, que tú tengas que entender. Que la fe, ¿sí? Si no tiene un fundamento, no tiene firmeza, no tiene realmente un lugar para mantenerse o para conservarse. La Biblia dice que muchos desmayaban, que van a desmayar en la fe, ¿sí? Algunos van a apostatar, quiere decir que van a volver a hacer todo lo que han hecho antes de ser creyentes. Digamos, si tú renunciaste a la droga, ¿se entiende? Si la fe te ha enseñado y te ha desatado para que tú salgas de la droga, cuando tú vas a apostar de la fe, tú vas a drogarte peor. ¿Se entiende? Te vas a drogar. ¿Se entiende lo que digo? Porque esta es la apostasía, ¿sí? Hacer todo lo contrario a tus principios, ¿sí? Todo lo contrario justamente a tus convicciones. Tú vas a saber que tal cosa es anti-Dios, es anti-fe, pero tú cuando vas a apostar de la fe, vas a hacerlo liberalmente y vas a vivir en una vida, se entiende, pecaminosa, adúltera, lo que sea, como libremente. Amén. Hay personas que se pueden volver a la homosexualidad, se pueden casar con otro, se entiende, hombre, pero eran creyentes, pero han apostado. Han dado con sus propias convicciones, con su propia certeza. Han dado porque hay un tiempo de apostasía donde la gente se tuerce de sus convicciones. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que saber que si empiezo en la fe, yo tengo que poner cosas que sostengan mi fe. Porque las cosas que muchas veces van a venir y van a venir hacia mí, diga, van a venir hacia mí, pero van a dar contra mi fe. Vamos, dígalo fuerte, van a venir hacia mí, pero van a dar contra mi fe. Amén. Entonces muchas veces hay cosas que se desatan, o muchas cosas, hay cosas que realmente se presentan a una persona para comprobar la fe de la persona. Amén. Muchos momentos que tú puedes vivir van a ser cosas que tú vas a vivir para ver qué tipo de fe, amén, para ver de qué tipo de fe realmente tú justamente tienes en tu vida. Dígame amén a él. Abraham fue probado, ¿se entiende? Y Dios le demandó su hijo al que él quería, pero Abraham por encima de eso, él tenía un fundamento que él sabía que aquel Dios
que le dio un hijo, Él le había prometido que Él a través de ese hijo iba a tener próloga. Y Él dijo, yo voy a sacrificar a este niño. ¿Sí? Y dijo de esta manera, yo voy a ir, voy a adorar a Dios y volveremos con el muchacho. Voy a ver su mano. Entonces, Abraham fue probada su fe. Amén. Y Dios dijo, Abraham, detente, frena tu mano. Amén. Porque realmente Dios aprobó la fe de Abraham. Dios aprobó la fe de Abraham. Y hay proceso que Dios va a ver cuál es el tamaño, la medida, justamente la dimensión de fidelidad de tu fe. Porque es fácil que toda persona dice, Señor, yo contigo voy a estar, voy a ir aún a la prisión, voy si aún tengo que entregar mi vida. Y Jesús le dijo, Pedro, de cierto te digo que hoy me vas a negar. Entonces hay personas que se afirman como son personas que aman a Dios, que creen en Dios, que son de Dios. ¿Se entiende? Pero realmente tienen que tener fundamentos, tienen que tener un cimiento que así como empieza la fe en ellos, así van a terminar la fe en sus vidas. La pregunta de Jesús dijo, cuando vuelva a la tierra, voy a hallar fe. Pero si Él provocó fe, si Él dejó fe, Él hizo creyentes en su ministerio, muevan su mano. Pero Él dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en ella. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que iniciaron? ¿Qué pasa con aquellos que empezaron una vida de fe? Amén. Entonces es importante para nosotros, diga, es importante para nosotros, que yo tengo que tener justamente un cimiento, tengo que tener un fundamento, para que yo no ponga mi trabajo, no ponga mi negocio, no ponga mis cosas, sino que ese fundamento sea para que yo ponga mi fe. Esta palabra es una palabra que cada uno tenemos que entenderla. Una palabra que Jesús mismo utilizó en Mateo 7, verso 24, para traer un principio, una verdad y una revelación espiritual en nuestra fe. Amén. Dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vamos. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba sobre la roca. vamos, porque estaba Sobre la roca. vamos, porque estaba Sobre la roca. wow, siga. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
ese diseño, removió esa casa. Pero cuando vinieron estos moveres, en un lugar encontraron un cimiento o un fundamento. Y aunque esto empujaba la estructura, pero la estructura no estaba suelta porque estaba conectada o estaba justamente edificada en un cimiento. Entonces la casa tal vez, las aguas quisieron arrastrarla. Sonó la casa. Muévame su mano. Pero ¿quién sostuvo la casa? La casa no la sostuvo. La casa no se sostuvo. Nadie se puede sostener en sí mismo. Amén. Nadie se puede mantener en sí mismo. Dígame amén. Lo que fue que el fundamento sostuvo esa casa. Afirmó esa casa, Dios mío. Amén. Quiero que tú sepas, cuando viene un abate a nuestras vidas, cuando viene un abate a nuestra familia, cuando viene un abate económico, cuando vienen fuerzas espirituales de destrucción, de muerte o de lo que sea, de confusión, y aún mismo cuando vengan las bendiciones de Dios. Porque cuando viene de los ríos, es largo, no lo voy a enseñar. Los ríos simbolizan los canales de bendición de Dios. El Edén estuvo sitiado de 4 ríos y cada nombre del río representa una dimensión de bendición y de prosperidad. Entonces también, tanto como vienen fuerzas demoníacas, cuando vienen justamente fuerzas climáticas, se entiende que se desatan, se entiende sobre esta tierra, o cuando vienen bendiciones de Dios, si tú no tienes fundamento, hasta las mismas bendiciones te pueden confundir y te pueden arrastrar. Tú tienes que estar preparado para estar firme, tanto cuando las cosas estén plenas y tanto cuando las cosas estén escasas. Dígame amén bien fuerte. Tú tienes que ser fiel con o sin. Dígame amén. Tú tienes que exaltar con o sin. Tienes que alabar con o sin. Tienes que servir con o sin. Debe ser digno de alabanza. Entonces Dios utilizó estas palabras para traer un principio. Diga un principio. No principio, no. Diga un principio. Una verdad espiritual y una revelación espiritual. ¿Qué significa la palabra cimiento en la Biblia? Miren lo que significa. Establecer o asentar los principios de algo espiritual. Entonces la fe viene, amén, para establecer en nosotros un principio y poder asentar un principio espiritual en nuestras vidas. Amén. Un principio de Dios, un principio del Espíritu, un principio sobrenatural. Antes las personas, miren cómo se movían, miren cómo tomaban cosas, cómo querían cosas, cómo compraban cosas. Iban con un cosito de aceite, un poquito de aceite, y el terreno, la casa, lo que les gustaba. Yo compré mi casa así. Mi casa estaba pegada a la casa que alquilamos y había un pared de patio. Yo tomé aceite y dije, Padre, yo reclamo esta casa. El pum, y le derramé. A los 3 meses muere la abuela, viene el heredero y me la da a mí sin plata. Y bueno, yo puedo proveer después. Pero antes todos los ministros pasaban por los lugares. ¿Cuántos se recuerdan esto? Bueno, todos son nuevos ahora. Y ungían las cosas que tenían, ¿o no? Sí. Y ponían la mano sobre los vehículos, sobre las cosas. Padre, lo reclamo en el nombre de Jesús. La pastora era antigua, cuando me conoció puso las manos y me dijo, Padre, lo reclamo. Amén a esto. Pero hoy ya la iglesia no se mueve en estas cosas. Amén. La iglesia va a las inmobiliarias,
llama al dueño, busca a ver si alguien conoce al dueño para ver si le hacen el favor. Bueno, son buenos. Entonces viene la fe para establecer y para asentar algo en nosotros, que es algo espiritual, que es algo sobrenatural. Aleluya. Amén. Para que esta dimensión de fe esté en ti y te dé las formas de Dios y que te dé la manera de Dios. Porque tú para comprar tienes que tener plata, pero Dios dice que compraremos sin dinero. ¿Y cómo es eso? De formas espirituales, de formas sobrenaturales. Entonces, la fe viene no solamente para depositar la dimensión de la palabra, amén, sino para que esté la operación de la palabra, para que esa palabra sea como en el principio, que antes que sean todas las cosas que fueron hechas por la palabra. Amén. Porque la palabra no es cualquier cosa, la palabra es el verbo, es lo que sale de la boca de Dios, y el verbo era Dios. Entonces es la misma persona de Jesús actuando por medio de esa palabra que tú realmente estableces para operar, para entender en las dimensiones del Espíritu llamada fe. Entonces la fe viene a establecer dimensiones cristianas en tu vida. Quiere decir que la fe, aleluya, viene a posicionar formas de Cristo en ti, para que tú no operes en Mauricio Vidal, sino que dentro de tu fe operes en el Hijo del Dios viviente, operes en el Cristo de la gloria. Pero tu fe tiene que estar cimentada, tiene que tener un fundamento donde tu fe está establecida, tu fe se sostiene y tu fe se desarrolla y crece. ¡Wow! ¿Cuántos cristianos religiosos citan Filipenses 4:13? Todo lo puede en Cristo que me fortalece, todo lo puede en Cristo que me... ¿Qué te va a fortalecer Cristo? Si en ti está el fundamento del mundo, en ti están los principios del mundo: depresión, desánimo, incredulidad. Muéveme eso, Juan. ¿Qué te va a fortalecer Cristo? Esa palabra no es para ustedes. Esas palabras son para hombres de fe, son para mujeres de fe, son para jóvenes de fe. La Biblia no es para, escuchen estos términos bíblicos, son para hombres que ya están operando en la dimensión de hijos, que están operando en la dimensión de la fe, en las asignaciones del Padre. Todo lo puedo en Cristo. Claro, le vas a sacar a la mujer del vecino. Todo lo puedo en Cristo cuando tú operes en las asignaciones celestiales, en las asignaciones en Cristo, las tareas, las misiones. Ay, lo que tú tienes que hacer por medio de la fe. Diga, todo lo puedo en Cristo. Le ganaste a la esposa del otro. No, eso no es para ti. Todo lo puedo en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. La Biblia dice, justamente la Biblia dice, ¿sí? El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, ahora son todas hechas nuevas. Amén. Entonces, no cites textos que no es para ti, porque no van a funcionar en ti. Los textos que son para ti van a funcionar en ti. Amén. Por eso tú tienes que saber que todo lo puedo en Cristo. Entonces tu fundamento tiene que estar en Cristo. Tu fe tiene que estar en Cristo. Tu visión tiene que estar en Cristo. Tu acción tiene que estar en Cristo. Y cuando tú estés en Cristo, tú vas a poder hacer todas las cosas. Vas a recibir fuerza. Vas a recibir poder. Vas a recibir facultad de lo alto. Dígame amén. Dígame. Entonces,
de poder establecer y afirmar algo espiritual en tu vida. ¿Y cómo cuesta? ¿Y cómo cuesta? Diga, ¿y cómo cuesta? Dígalo de vuelta. Años cuesta. Amén. Y cuesta, y cuesta, y cuesta. Acá ya tienen que haber edificios de personas espirituales. Usted tiene que ser un edificio del Espíritu Santo. Usted tiene que ser una estructura alta, fuerte, grande. Usted está lejos de una palabra que se relaciona con la dimensión de la fe. Efesios 4, verso 13. Vamos rápido. Usted está muy lejos, muy lejos. Usted es como el que le puso marcha atrás a la vida espiritual. ¿Me dicen amén? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿quién puede edificar sin fundamentos? ¿Quién puede realmente construir sin fundamentos? ¿Por qué la vida espiritual no crece? ¿Por qué la vida espiritual no se desarrolla? Porque Dios, para edificar, para desarrollar, tiene que encontrar el fundamento. Bueno, eso. Si Dios no encuentra el fundamento en una persona, no puede construir su vida, no puede edificar su vida, no puede llevarla a una madurez en su vida. Ahora, Mauri, hijo, todos ustedes, mírenme, si ustedes son de la fe, yo soy un hombre espiritual o no, me conocen desde cuándo. Ahora usted ya tiene que estar unido a mí. Ahora, mi nivel que yo he encontrado cuando yo me bauticé, cuando yo me arrepentí, cuando yo fui discípulo y no sabía la palabra, no sabía ministrar y no sabía muchas cosas, pero como yo me puse un fundamento para mantenerme en la fe, crecer en la fe, apuntar en la fe lo que voy a hacer, me dio firmamentos y me comencé a adquirir cosas espirituales. Y ahora soy un ministro. Ahora ellos, ustedes, tienen que unirse acá. Y todos tenemos que ser ministros. Amén. Todos tenemos que ser personas que hemos vencido la muerte espiritual, que hemos sometido el pecado en nosotros, que ya derribamos la incredulidad. No, ¿saben qué, chicos? Yo soy el pastor, no me voy a congregar más. Me llevo mal con la pastora. Amén. 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 Ando mal con la pastora. ¿Qué tiene que ver Dios? Vayan a su mano. No sé, estoy por separarme de la pastora. ¿Pero qué tiene que ver Dios? El apóstol Maldonado se separó y sigue siendo el apóstol del mundo. ¿Saben cuántas pastoras van a querer estar con el apóstol Maldonado? Se puede cambiar de esposa, pero no de fe. Vayan a su mano. Tú puedes perder una esposa, un esposo, pero no tu fe, hijo. Amén. Entonces todos tenemos que estar acá, tenemos que ser todos ministros. Yo no te puedo estar hablando en este tiempo de la fe, del arrepentimiento, de la rebeldía, que estás enojado, que estás endemoniado. No. Yo te tengo, contigo tengo que llevar el mundo espiritual hacia adelante. No puedo ser yo, tenemos que ser nosotros, los hijos, que te llenen
hace para poner algo arriba, para construir algo, para edificar algo, para plantar algo. Entonces tenemos que estar en este tiempo en una medida, en una estatura, Dios mío. Gente que ya está edificada, gente que ya está creciendo, gente que ya está madurando, gente que tiene la altura en su vida de ser hijos, de ser santos, de ser personas con autoridad, que someta demonios, que eche fuera espíritus inmundos, que sane a los enfermos, que pueda dar convicción de pecado al mundo. No. Dígame amén. Entonces de esto se trata la fe. De ser edificados, de saber que Dios, miren, vení, que Dios antes, miren esto, Jeremías 1, yo estoy sumando, estoy añadiendo el mensaje. Jeremías 1, verso 9 creo que lo dice, ponete de frente para la iglesia. Jeremías 1, 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre nación y sobre reino, para arrancar, para derribar, para arruinar y para arruinar y para derribar, y luego para edificar y para plantar. Miren esto. Miren cuál es la dimensión de la fe. Cuando la fe viene para que nosotros podamos establecer en nuestras vidas como un fundamento en lo que yo soy, en lo que yo voy a hacer, en la manera que voy a moverme. Muévanme sus manitos. Te he puesto para desarraigar, para arrancar. La palabra arrancar quiere decir desarraigar, sacar todas raíces de maldición, todas raíces del mundo, todas raíces de herencias. Escuchen esto, miren esto. Te he puesto para arrancar y para destruir. Digamos, Dios no vino a mantener su vida. Dios vino a destruir todo lo que era en la vida. La forma, la estructura, la mente, los principios. Amén. Porque Dios vino a removerlo de ese fundamento, donde Él mismo como persona no puede edificarse, no puede justamente, se entiende, crecer en su vida. Entonces Dios viene a destruir esta vida para establecernos en un fundamento de vivir en otra vida, de desarrollar, de encontrar una nueva vida de lo que he sido, de cómo yo he sido. Entonces Dios no quiere que yo siga como he sido. Amén. Dios quiere finalizar lo que yo he sido para que Él pueda activar una nueva vida en lo que yo voy a hacer. Amén. Dios dice, voy a hacer cosas nuevas en ti. Las cosas viejas ya pasaron, pero yo voy a hacer cosas nuevas contigo. Amén. Amén. Y amén. Entonces la fe se trata de poder establecer cosas espirituales para que nosotros seamos mudados o mutados en una nueva criatura según Dios. Que ahora nuestra naturaleza, en nuestro ser humano, ¿sí?, no sea la naturaleza adánica. Que ahora nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, sea justamente la dimensión en Cristo. De que yo sea un hijo de luz, de que usted sea un hijo de luz, de que usted sea una persona de luz. La Biblia nos dice que andemos como hijos de luz. Dice la Biblia que andemos como hijos de quién? De luz. Dígame amén. Voy cerrando. Digamos que Dios quiere establecer y asentar en cada creyente los principios
y el orden espiritual. ¿Cuáles son los principios y el orden espiritual? Anótenlo, que voy rápido. Primeramente, el arrepentimiento. Escuchen esto. Marcos 1, verso 14. Escuchen esto, por favor. ¿Cuántos quieren establecerse en la fe? Gracias por los cuatro. Una vez más. ¿Cuántos quieren establecerse en la fe? Bien. ¿No tenemos el texto? Léalo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Diga arrepentidos. Arrepentidos. Y creer. El arrepentimiento es la conexión y es la continuación de lo de Dios en nosotros. Muevan sus manos. Lo voy a decir de vuelta. El arrepentimiento es el inicio y la continuación de Dios en nosotros. Amén. Entonces nosotros, cuando establecemos nuestra fe, la establecemos en un arrepentimiento, ¿sí? Entendiendo las cosas de nuestra vida, entendiendo las acciones de nuestras vidas, entendemos los gustos de nuestra vida, las pasiones de nuestra vida, los deleites de nuestra vida, por medio de la fe, como algo, se entiende, espiritual. Entonces ahora yo entiendo hacia dónde me llevan los vicios, la fornicación, el adulterio. Muévanme su mano. Entonces yo, por medio del fundamento de la fe, ya no veo el adulterio como antes, no lo veo como la mujer linda, amén. Ya no veo la fornicación como esa joven hermosa, jovencita linda. Muévanme su mano, porque ya ahora mi vida está fundamentada en la fe. Y en la fe el fundamento es establecer cosas espirituales en mí. Amén. Establecer cosas espirituales en mí. Entonces mi fe ahora me puede edificar sobre un fundamento donde yo no voy a ir a la fornicación, donde no voy a ir al adulterio, donde no voy a ir a los vicios, donde no voy a ir a la depresión, donde no voy a dejar a Dios por nada y ni por nadie. Porque ahora yo tengo una base para ver, para entender, amén, que es mi fe. Entonces yo me sostengo, y muchos jóvenes dicen: pero ¿por qué no vas a salir? Mirá, si sos joven. Pero ellos se están edificando sobre una vida sin fundamento, pero yo me estoy edificando en una vida con fundamentos. Entonces yo sé que en los lugares nocturnos a mí me confunden, las luces me marean y no voy a encontrar nada bueno en ese lugar. Entonces yo ya me planto para que el mundo salga de mí, para que la tentación del mundo ya no tenga lugar en mi vida, en mi corazón, en mis ojos, en mi mente. Antes mirar a una mujer era cuestión que tu esposa no te vea. Pero el fundamento de la fe te dice que cuando tú ves una mujer y ya tú la deseaste en tu corazón, ya has adulterado con ella. Entonces ya tienes una forma de ser, una persona que ahora tú ya no estás bajo esa mente perversa, oscura, llena de serpientes y gusanos espiritual, donde en tu mente solo hay inmundicias de lujuria, de pasión, de desórdenes. Muévame su mano. Ya no somos sepulcros blanqueados, no estamos llenos de muerte,
espirituales en nosotros. Liberarnos de cosas carnales para traer en nosotros cosas espirituales. La palabra arrepentimiento es la palabra justamente en ese lugar. Es la palabra metanoia. Váyanme sus manos. Es la palabra metanoia, que quiere decir un cambio de mentalidad. Le quiso decir a la gente, por cuando vino el reino de Dios, que era Cristo Jesús, el gobierno de Dios del cielo. Amén. Por favor, vamos, póngale vida. Amén. Por cuando vino el gobierno de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene el poder, la autoridad, la majestad divina, para poder traer libertad, para traer sanidad, para traer justamente sobre tu vida, para liberarte de la muerte, para que Él sea tu expiación, para que Él sea el que te libere. Amén. Tú tienes que arrepentirte. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que cambiar de mentalidad hacia Dios. Tú tienes que volver tus pensamientos hacia Dios y entender lo que tú vives y si es agradable a Dios, si te separa de Dios o si está en la voluntad de Dios. Entonces la palabra metanoia, arrepentimiento, es cambio de mentalidad. Amén. Un cambio de diseño, de proyectos. Dame su manito, que no le... Amén. Entonces tú antes veías el mundo, veías el pecado con una mentalidad. Ahora tú ves el mundo, ves el pecado con otra mentalidad. Antes de la fe, tu mentalidad era natural y carnal. Ahora, a través de la fe, tu mente es espiritual. Tú ya no tienes una mentalidad natural. Tú ahora en la fe has construido, has desarrollado una mente espiritual. La mente natural es la mente justamente adánica, la que Adán solamente diseña y proyecta los asuntos de la tierra, los asuntos personales, amén, y las cosas que él necesita como hombre. Pero cuando tú eres un hombre y una mujer que has entrado en una metanoia, en un arrepentimiento, tú eres una persona que tienes una mentalidad espiritual y te adaptas rápidamente a los planes de Dios, a los diseños de Dios y a los proyectos de Dios. Ahora tú pones tu vida para hacer el diseño activo de Dios en el mundo, para hacer el proyecto de Dios en el mundo. Y antes, ¿quién iba a predicar a estos? Amén. Antes, pero su pastor antes fumaba, su pastor antes estaba en el mundo, pero su pastor entró en un tiempo de arrepentimiento, donde yo entré en la metanoia, escuchen esto, y fui cambiado, viví la vida diferente y entendí las cosas de la vida diferente, y dejé de ser un hombre, de proyectar mi negocio para proyectar mi llamado, y ahora me encuentro como el diseño de Dios para usted, como el proyecto de Dios para usted, porque en este proyecto Dios está llegando a tu vida para soltar sobrenaturalidad sobre para vos. Dígame amén. Dígame amén. Entonces cuando una persona se arrepiente, cambia la mentalidad. Para el dinero, para el mundo, es el Señor de ellos. Amén. Es el Señor el que gobierna, el que controla. Pero para la gente espiritual, el dinero es un recurso para extender el reino de Dios. Para que saben que todo lo que nosotros amontonemos jamás será de nuestro. El dinero es para invertir en los negocios de Dios, en los proyectos de Dios, en los asuntos de Dios. Amén. Entonces tú miras diferente. Tú haces en el arrepentimiento, tú haces un cambio de mente. Tú te liberas, tú te despojas de una mente carnal, viciosa, oscura, llena de
transformación de iniquidad y de pecado. Y tú comienzas a renovar el espíritu de tu mente, que quiere decir la vida, se entiende, la vida en tu mente, lo que pasa en tu mente, los proyectos, los diseños de tu mente, es la vida que pasa ahí. Lo que el hombre piensa, eso es. Bueno, Jesús. Entonces tú ya no estás enfocado en una mentalidad natural, estás enfocado en una mentalidad espiritual. Y ahora tu prioridad no es tu comida, no es tu ropa. Amén. Amén. No es tu trabajo. Tu prioridad ahora, amén, es Dios, es su reino, es su llamado, es el Espíritu, es el propósito. No, dígame. Entonces, metanoia quiere decir hacer morir ideas, hacer morir proyectos, para darle lugar, amén, a un nuevo nacimiento y a una nueva idea y a una nueva estructura para hacer en tu vida. El segundo punto, se entiende que establece la fe en nosotros. Escuchen esto, es la transformación, digan conmigo, es la conversión y la transformación. Diga conversión y la transformación. Ahora esto es importante porque de esto se trata la fe, justamente de lo que dije. Él tiene que ser otra persona de la que él ha sido. Amén. La palabra transformación es la palabra metamorfo. Póngame su mano. Diga metamorfo o metamorfosis para que usted me entienda. Amén. Y la palabra meta, ¿se entiende? Empieza meta, que quiere decir cambio. Y cuando hablan metamorfos, quiere decir forma. Digamos, la meta es de cambiar de forma. Póngame su mano. La meta es de cambiar de forma. Entonces se ve la fe, empieza de acá, y él se arrepintió de lo que él ha sido, mírenme, se arrepintió de lo que él ha sido, ¿es verdad o no? Ahora su meta, ¿sí?, es entrar a no ser nunca más lo que él ha sido, para comenzar a ser totalmente otra persona. Aleluya. Amén. Entonces él en su fe se va a mantener, porque lo que él ha sido va a querer mantenerse en él. Amén. Va a querer seguir influenciándolo y operando. Delante venía alguien, le hacía algo y él ya lo odiaba, ya lo quería matar. Ahora a él le van a seguir haciendo algo y va a haber algo de lo que él era en él, que va a decir, ay, este lo mata, pero él tiene que decir, yo no lo puedo matar porque yo eso era antes, ahora yo tengo que perdonarlo. Así como Dios me perdonó, yo lo tengo que perdonar a él. Así como Dios me dio una oportunidad, así yo le voy a dar. Así como Dios no me reclamó mi vida pasada, yo no le voy a reclamar lo que él me ha hecho. Romanos 12, verso 2, creo que lo dice. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tú nunca vas a poder experimentar, amén, las cosas que Dios preparó para ti, porque tú no puedes alcanzar en esa dimensión que Dios hizo las cosas nuevas para ti, porque tú te mantienes sin transformación, te mantienes en lo que eras sin practicar lo que fuiste. Lo
voy a decir de vuelta. Te mantienes en lo que eras sin practicar lo que fuiste. Entonces la palabra metamorfosis es una meta de ser transformado. Pero para ser transformado, obvio que usted tiene que dejar lo que ha sido, pero no quedarse en nada. Tú tienes que comenzar a quedarse en lo que tú tienes que ser. Amén. Deme gente de favor. Deme gente de Espíritu Santo. No me dé gente dura, no me dé gente blanda, Dios mío. Amén. Entonces no es, ay, yo no fumo más. Ahora yo no peco más. Amén. Ahora yo dejé de ser inmundo. Ahora comienzo a ser un ser de santidad. Me lleno de pureza. Me lleno de Dios. Me lleno del Espíritu Santo. Amén. Dígame amén. Amén. Entonces eso es la base de nuestra fe. Amén. ¿Se entiende lo que digo? Dejar de ser lo que fuimos sin Dios para ser lo que vamos a hacer en Dios. Dígame amén. Amén. Tiene que haber una meta. Tiene que haber una meta. Y una meta es el lugar que tú tienes que llegar. Amén. Una meta es el lugar que tú tienes que llegar. Una meta habla justamente de un destino. Amén. De un lugar que tú fijas para llegar a ese lugar. Y los corredores corren, se fatigan, tienen calor, se debilitan. Pero ellos saben que hay una meta. Amén. Que aunque corrieron 5 kilómetros, 10, 20 kilómetros, no dicen, ah, bueno, corrí 20 kilómetros. No. ¿Se entiende? Lo que define a dónde tienen que llegar a su meta. Amén. Y entonces, pero corrí mediodía. Pero no es correr mediodía, es llegar a la meta. Es llegar a la meta. Es llegar a la meta. Entonces nosotros no podemos justificar lo tanto que hice, lo tanto que me esforcé, lo tanto que dejé. Eso no sirve, eso es parte, pero no sirve. Lo que va a justificar nuestra fe es cuando nosotros lleguemos a la transformación, lleguemos al cambio. Que tú dejes de ser una persona natural y seas un hombre de fe, un ministro poderoso, una mujer consagrada, una mujer espiritual, una mujer que tenga dones espirituales, una mujer de reino, una mujer de autoridad, hombres ministros, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que estén liderando las naciones. Aleluya, en Cristo, dígame a mí. Se acierta. Y lo tercero es la nueva vida. Efesios 4, 22 al 24. De esto se trata el fundamento de la fe, de la nueva vida. Amén. Lea la palabra. En cuanto a la pasada En manera de cuanto vivir, a la pasada manera de vivir, digamos, que lo que usted vivió, si usted es de fe, a ver, ¿cuántos de fe hay acá? amén. ¿Hace cuánto que es una persona de fe? 10 años. 15. Polutita. 4 años. Todavía vamos a ser de fe. ¿Cuánto dije? 4. Jesús Valeria fue la discípula de Jesús. Andrés era uno de los hermanos. ¿Hace cuántos años estás en la fe? ¿Usted? 15 años. Bueno, usted hace 15 años tenía que ser totalmente diferente a lo que fue los demás 40, los demás 35. Entonces todo lo que fue los 34 años de él se lee de nuevo en sus manos. Él tuvo unos 34 años
de vida, de existencia, de ser. Amén. Y la Biblia dice que cuando Él entra en la fe y se bautiza, ¿se entiende? Él tiene que dejar todo lo que ha sido, la manera, la forma, los principios, ¿se entiende? Todas las cosas. Ahora Él tiene que ser un ser que aunque tenga 49 años físicos, Él esté viviendo en una vida de 15 años en Cristo Jesús. Que Él tenga una vida totalmente nueva, totalmente diferente, con otros enfoques, con otros pensamientos. Amén. Con otra agenda. Aleluya. Amén. Él tiene que tener un joven, tiene que ser un joven, no puede estar desgastado. Él tiene que ser un joven que venga detrás mío. Amén. Amén. Diciendo todo lo que mi pastor hizo, yo después sigo. Amén. Yo después continúo. Yo después más de seguir. Él tiene que tener más fuerza que yo, más chispas que yo, más hambre que yo. Amén. Pero obvio que no me va a superar. Si el viejo hombre cayó y yo soy una nueva criatura según Dios. Entonces usted me ve, se entiende que tengo 49 años y soy más joven que usted, hijo. Porque yo no me vengo a aplastar, yo tengo vida, tengo pasión, tengo expectación, tengo júbilo, tengo gozo. Yo soy más divertido que ustedes, porque ustedes en su diversión practican libertinaje, se pierden. Yo me gozo de ámbitos de vida, no de destrucción. Amén. Soy más divertido que los jóvenes. Amén. Tengo más chispa que los jóvenes. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el principio de la fe es el gozo. Amén. Son gente de gozo, son gente con alegría, son gente que tiene color, son gente que tiene chispa. Y termina. En cuanto a la pasada manera de vivir, diga, tiene que ser pasada. Diga conmigo, lo pasado pisado. Lo pasado pisado. Bueno, no lo levante entonces. Lo pasado pisado, digo pisado. Pisado. No lo voy a levantar, lo voy a pisar. Tiene que estar bajo tus pies. Vamos. Despojados del viejo hombre. Despojado. ¿Qué quiere decir despojado? Tomar algo con violencia y expulsarlo. Vamos, vamos. Tomar la violencia. Entonces cuando venía una mano. Cuando venga ¿de qué ciudad eres? Cuando venga ese de Santa Cruz, ¿se entiende? Hola Raíz, sí, bolivianito y decirle, no, vamos. Amén. Aunque suene feo, ¿es verdad o no? Entonces vos tenés que despojarte, sacar ese Abraham de tu vida. Sacarlo. Eso Abraham no, acá me pusieron la comida caliente y no comía. Le sirvieron después, no le sirvieron primero, no come. Venía alguien, el hijo, y agarraba algo de su plato, no comía más. Orgulloso. El orgullo es del diablo. Amén. El orgullo es del diablo. Amén. El orgullo es leviatán. ¿Se entiende? El rey de los orgullosos. Amén a esto. Vos tenés que sacar a ese viejo hombre. Tenés que decir, yo era antes. Yo nací de una tierra que estaba maldecida, de una tierra que arrastra pobreza, de una tierra que marca sus generaciones sin amor, sin comprensión. Yo soy una nueva criatura. Tú tienes que ir a tu hijo, decirle, Chucho, te amo, hijo. Kenneth, te amo. Vení conmigo, te amo. Tú eres mi familia.
pero no dejaron de ser. ¿Cuántas veces te echaron de tu casa cuando eras chico? Ninguna vez, pero te trataron bien. Mentira, te trataban mal a vos y a tu hermano también. Tu papá le daba todo con el cinto, ¿es verdad, hijo o no? ¿Es verdad o no? Y si él hacía algo, te pegaban a vos, te pegaban al otro. ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo, hijo? A René también le daban. No me mientes. ¿Es cierto, hijo o no? Ustedes tenían que llegar antes de que él llegue, o si no les daban. Amén. Esos padres, yo tuve un padre estricto. Papá, ¿me deja darle una vuelta en el auto? Sí. Yo digo, gracias, papá, pero no abra la puerta. ¿Entienden lo que digo? A mí también mi hermano hacía algo y me daban a mí, a mi hermano también. Con palos, con ramas, con lo que sea. Amén. Tú tienes que ver si tú haces lo mismo con tus hijos. El maltrato. Uy, ahí viene papá. Ahí viene papá, se termina la fiesta, el gozo en la casa. Viene el hombre que hay que servirle, el hombre de trabajo. Tienes que ser un sacerdote de amor. Amén. Que traigas amor de Dios. Amar a tu esposa. Es difícil amar a su esposa después del noviazgo, chicos. Se lo digo yo de experiencia. En el noviazgo es una cosa, después tienes que compartir tu vida. No te dejas jugar a la play, no te dejas ir con tu amigo, no te dejas jugar al fútbol. Mueva su mano. Amén. Amén. Pero yo, en la fe, amo a mi esposa. Porque en la no fe yo me iba a separar de ella. Y ella seguro de mí. Amén. Pero en la no fe, su madre se separó de su papá. Su hermana se separó de su esposa. Y ella venía con lo mismo. Pero nosotros cambiamos de persona. Nosotros nos despojamos de lo que fuimos y nos transformamos en lo que tenemos que ser. Amén. En criatura según. Es como antes o... No digas. Si no es como antes, decilo. Porque si es como antes, no lo digas porque te va la cosa afuera. Susi Carlos es como antes, no lo digas. Amén. Hasta que tú no veas la nueva criatura. Escuchen esto. No va a haber manifestación. Y con esto cierro, por favor. El poder del arrepentimiento es el poder de liberarte y transformarte. Escuchen esto y cierro. El poder del arrepentimiento, que sería el poder del bautismo por agua. Escuchen esto. Es para liberarte de lo que eras, amén, y transformarte. En ese poder solamente opera hacia vos. Te sana, te libera y te transforma. Amén. Pero la iglesia, cuando se muda en la nueva criatura, amén, ya no opera en el poder del bautismo, opera en el poder del Espíritu Santo y fuego. Entonces ya no es un poder que viene para liberarme, que viene para transformarme, es un poder que se manifiesta para transformar, liberar y sanar al mundo. Yo lo bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí que no soy digno de desatar las cuerdas de sus zapatos, que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora, nadie va a poder experimentar el poder de Dios en lo que va a ser fuera de nosotros.
Mateos 3:11. Y ahí cerré. Escuchen esto. ¿Cuántos quieren operar en la fe con poder? A través de la fe abrir los cielos. A través de la fe conquistar naciones. Amén. Ir de gloria en gloria, de poder en poder a través de la fe. Bueno, si tú no entiendes el fundamento de la fe, tú nunca vas a crecer en ella. Y la fe se trata de que te arrepientas los principios, pero para que seas una nueva criatura.